Bajo el manto de una Barcelona que a principios del siglo XX se debatía entre la opulencia del modernismo y la miseria más absoluta de sus callejones, se forjó una de las leyendas negras más perturbadoras de la historia criminal española. El escenario no era otro que el Raval, aquel barrio entonces conocido como el barrio chino, un laberinto de calles estrechas, humedad persistente y sombras que parecían cobrar vida propia al caer la noche. En este entorno de desesperación y supervivencia surgió la figura de Enriqueta Martí, una mujer cuya posteridad quedaría marcada por el apelativo de la vampira del Raval. Para entender la magnitud de su historia, es necesario sumergirse en la atmósfera de una ciudad que, tras las murallas derribadas, escondía secretos inconfesables en sus entrañas. La historia comienza oficialmente una tarde de febrero de 1912, cuando la desaparición de una pequeña niña llamada Teresita Guitart activó una de las movilizaciones ciudadanas más intensas que se recordaran en la época. Teresita, hija de una familia humilde, había sido vista por última vez cerca de la calle de Sant Pau, y su rastro se había esfumado como el humo entre la multitud. Sin embargo, lo que comenzó como la búsqueda angustiosa de una niña perdida, pronto destaparía una caja de Pandora de horrores que dejaría a la sociedad barcelonesa paralizada por el asco y el terror. La clave del descubrimiento no fue obra de una brillante investigación policial, sino de la curiosidad y el instinto de una vecina, Claudia Elías, quien desde su ventana observó algo inusual en el entresuelo del número 29 de la calle de Ponent, hoy conocida como calle de Joaquín Costa. Claudia vio a una niña con el pelo rapado que la miraba con ojos de pánico desde detrás de los cristales. Aquella niña no encajaba con la mujer que habitaba la vivienda, una mujer que solía vestir de luto, que pedía limosna por las mañanas y que paradójicamente frecuentaba los círculos más selectos de la ciudad al caer la tarde. Alertadas las autoridades, la policía irrumpió en la vivienda de Enriqueta Martí el 27 de febrero, encontrando no solo a Teresita Guitart, sino también a otra pequeña, Angelita, que la mujer aseguraba que era su propia hija. Lo que los agentes hallaron tras aquellas puertas no fue simplemente un secuestro, sino una escena que desafiaba cualquier lógica humana. El registro de la vivienda reveló la presencia de sacos llenos de ropa infantil manchada de sangre, mechones de pelo de diferentes colores, y lo más macabro de todo, frascos de botica que contenían grasa humana, huesos triturados y restos orgánicos conservados en ungüentos. La prensa de la época, ávida de sensacionalismo pero alimentada por hechos reales que superaban la ficción, no tardó en bautizarla como la vampira, sugiriendo que Enriqueta no solo secuestraba niños, sino que los utilizaba para elaborar elixires de juventud y remedios mágicos destinados a una clientela de la alta burguesía que padecía de tuberculosis o de la simple vanidad de la vejez. Enriqueta Martí no era una desconocida en el submundo de Barcelona, pero su verdadera identidad era un rompecabezas de múltiples caras. Nacida en Sant Feliu de Llobregat en 1868, llegó a la capital catalana siendo joven, buscando una vida mejor que la que el campo podía ofrecerle. Sin embargo, la ciudad la engulló rápidamente. Se sabe que trabajó como sirvienta, que practicó la prostitución y que con el tiempo desarrolló una red de influencias que se extendía desde los burdeles más sórdidos hasta los palacetes del ensanche. Su habilidad para el engaño era prodigiosa. Podía pasar por una mendiga andrajosa que inspiraba lástima en las puertas de las iglesias, y horas después, lucir sombreros elegantes para entrevistarse con damas de la alta sociedad a las que suministraba sus oscuros brebajes. Esta dualidad es lo que hace que su figura sea tan fascinante y aterradora a la vez. No era una asesina impulsiva, sino una mujer de negocios en la economía de la sangre. Se decía que conocía los secretos de la medicina popular y que los pervertía para beneficio propio, aprovechándose de la superstición de una clase alta que, a pesar de su educación, seguía creyendo en las propiedades curativas de la sangre infantil. La detención de Enriqueta abrió una herida profunda en la conciencia de la ciudad, obligando a todos a mirar hacia el abismo de la desigualdad social, donde los hijos de los pobres eran vistos como meros suministros para los caprichos de los ricos. A medida que el juicio se preparaba, los detalles que emergían eran cada vez más escabrosos. Angelita, la niña que vivía con ella, relató a los investigadores historias de horror que parecían sacadas de los cuentos de los hermanos Grimm, pero despojadas de cualquier rastro de magia. Contó cómo Enriqueta había matado a un niño pequeño, llamado Pepito, sobre una mesa de madera, cómo había guardado su sangre y cómo la obligaba a ella a participar en la limpieza de los restos. El testimonio de la niña fue la columna vertebral del horror que la ciudad sentía.
Se descubrió que Enriqueta poseía varias viviendas en Barcelona, todas ellas utilizadas para diferentes propósitos, desde el secuestro y la elaboración de productos hasta la facilitación de servicios de prostitución infantil para clientes adinerados. Esta conexión con la élite barcelonesa es quizá la parte más oscura y censurada de la historia. Se rumoreaba que la lista de sus clientes incluía nombres y apellidos ilustres, políticos y empresarios que temían que la detención de la vampira sacara a la luz sus propias depravaciones. Este miedo generalizado alimentó la teoría de que Enriqueta no actuaba sola, sino que era la pieza visible de un engranaje mucho más grande y siniestro de corrupción y abuso de poder. La descripción física de Enriqueta Martí en las crónicas de la época la retrataba como una mujer de mirada gélida y rasgos endurecidos por una vida de sombras. Sin embargo, en las pocas fotografías que se conservan de ella se aprecia una mujer común, lo cual resulta incluso más inquietante. La maldad no tenía un rostro monstruoso, sino el de una vecina cualquiera que caminaba por las Ramblas con una cesta bajo el brazo. Durante su estancia en la prisión de Reina Amalia, Enriqueta mantuvo una actitud desafiante en ocasiones y errática en otras. Intentó suicidarse cortándose las venas con un trozo de vidrio, pero fue salvada para que pudiera enfrentar el juicio. No obstante, el destino o quizás los intereses ocultos de quienes temían su testimonio intervinieron antes de que se dictara sentencia. El 12 de mayo de 1913, Enriqueta Martí apareció muerta en su celda. La versión oficial habló de un cáncer de útero avanzado, pero la voz de la calle, que siempre ha tenido su propia versión de la justicia, aseguraba que había sido linchada por sus compañeras de prisión, o bien silenciada por un sicario enviado por aquellos clientes poderosos que no podían permitirse que ella hablara en un tribunal público. Su muerte repentina cerró el expediente judicial, pero abrió la puerta a la inmortalidad del mito. Con el paso de las décadas, la figura de Enriqueta Martí ha sido objeto de intensos debates entre historiadores y criminólogos. Algunos investigadores modernos han intentado desmitificar parte de la leyenda, sugiriendo que, si bien era una criminal y una secuestradora, gran parte de la historia del vampirismo y los sacrificios humanos fue una construcción mediática de una prensa sensacionalista que necesitaba un chivo expiatorio para los males de la época. Sin embargo, los restos óseos encontrados en sus viviendas y los testimonios de los niños rescatados son pruebas que no pueden borrarse con el tiempo. La vampira del Raval se convirtió en el hombre del saco en versión femenina, una figura utilizada para asustar a los niños de Barcelona durante generaciones, advirtiéndoles de que no se alejaran de sus padres en las aglomeraciones. Pero más allá del terror infantil, su historia es un recordatorio brutal de la Barcelona de las dos caras, la ciudad que brillaba con las luces de sus teatros y la ciudad que se desangraba en la miseria de sus tugurios. El Raval sigue siendo hoy un barrio de contrastes y para muchos, al caminar por la calle de Joaquín Costa, cuando la niebla baja de la montaña de Montjuïc y todavía parece escucharse el eco de los pasos de una mujer de luto que busca algo entre las sombras. El impacto social de su caso fue tal que provocó cambios en la forma en que la policía gestionaba las desapariciones infantiles y puso el foco sobre la falta de protección de los menores en los barrios obreros. La indignación popular no solo se dirigía hacia ella, sino hacia una justicia que parecía ciega ante los crímenes cometidos contra los más vulnerables. Enriqueta personificó el miedo a lo desconocido, a la vecina que se oculta tras una fachada de piedad para cometer actos atroces. Su vida es un tapiz tejido con hilos de miseria, ambición desmedida y una falta total de empatía que la llevó a tratar la vida humana como una mercancía. Los elixires que supuestamente fabricaba, hechos de la esencia de la inocencia, simbolizan el parásito social que se alimenta de la desgracia ajena. Al final, Enriqueta Martí murió sola, odiada por una ciudad que la vio como el demonio encarnado, pero su fantasma sigue recorriendo las páginas de la Crónica Negra, recordándonos que, a veces, los monstruos más terroríficos son aquellos que caminan entre nosotros a plena luz del día, ocultos por la indiferencia de una sociedad que prefiere cerrar los ojos ante lo que sucede en sus propios portales. La narrativa de la vampira también sirve para reflexionar sobre la salud mental y la psicopatía en una era donde estos conceptos apenas comenzaban a estudiarse bajo una lente científica.
¿Fue Enriqueta el producto de una infancia traumática y de la brutalidad de la gran ciudad, o nació con una inclinación natural hacia la crueldad? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es innegable es su capacidad para manipular el entorno a su favor. Logró burlar a las autoridades durante años, moviéndose con agilidad en un sistema que priorizaba el orden público sobre la seguridad de los ciudadanos individuales, especialmente si estos provenían de las clases bajas. El hecho de que fuera enterrada en una fosa común, sin nombre y sin honores, fue el último intento de la ciudad por borrar su huella. Pero el nombre de Enriqueta Martí quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Cada vez que se descubre un nuevo detalle, o se publica un nuevo estudio sobre su vida, la fascinación se renueva, demostrando que el ser humano tiene una atracción intrínseca, aunque aterrada, hacia los rincones más oscuros de la psique humana. La historia de la vampira del Raval no es solo un caso criminal, es un espejo oscuro de una Barcelona que ya no existe, pero cuyas cicatrices aún pueden rastrearse si uno sabe dónde mirar. Es un relato de supervivencia, de maldad pura y de una justicia que, aunque llegó tarde para muchas de sus víctimas, finalmente logró detener la mano de la mujer que creyó que podía comprar la eternidad con la sangre de los inocentes. En ese Raval eterno, donde la historia y el mito se confunden, Enriqueta Martí seguirá siendo la sombra que acecha en las esquinas, el recordatorio de que bajo el asfalto de la modernidad siempre corre una corriente de antiguos miedos que nunca terminan de desaparecer del todo, manteniendo viva una de las crónicas más espeluznantes que el mundo ha conocido jamás.